Volvamos pues a nuestro diagrama básico con el que hemos ido estudiando la carta de Santiago, sus 7 puntos principales, y concluyamos hablando de lo que Santiago habla acerca de los tiempos finales. Antes de ahondar lo de Santiago, recordemos el contexto que hemos estudiado ya, como cada uno de los apóstoles en su momento también habla de los tiempos finales. No solamente presenta el Evangelio, sino que además nos advierte cómo va a ser que termina todo. Repasemos un poquito lo que aprendimos con Pablo y Pedro. El evento final que estamos esperando para nosotros cristianos es el arrebatamiento. ¿Cierto? Eso es lo último que viene para nosotros. Después del arrebatamiento, ya Él seguirá con otras situaciones en el mundo y con Israel. Pero para nosotros es el arrebatamiento. Nuestra reunión con Él. O como llama Tesalonicenses, nuestra reunión con Él. Que es diferente, dice en ese mismo pasaje, a su venida. Su venida es después. Nosotros primero nos vamos con Él y luego venimos con Él. Pero los apóstoles, más que dedicarse a hablar de lo que sucede después del arrebatamiento, que eso solamente Apocalipsis menciona eso y por ahí una frase de Jesús, de resto todos hablan es de lo que viene antes del arrebatamiento. Muchos de los predicadores de hoy dicen que el próximo evento profético es el arrebatamiento, pero eso no enseña la Biblia. Y vimos que en los apóstoles dicen, no, antes del arrebatamiento prepárese y sepa lo que va a pasar. O sea, hay una serie de cosas que van a pasar antes. Y Tesalonicenses las divide en 2 bloques. La apostasía, el hijo de perdición. Dijimos que ese término solo lo usa la Biblia para Judas, que fue, habiendo sido apóstol, traicionó todo a Jesús. Y lo mismo se refiere a este personaje, que después sabemos que es el mismo anticristo, pero que antes del arrebatamiento se manifiesta en una primera etapa. Ya después, en su segunda etapa de metamorfosis, pues se vuelve un líder mundial político, se vuelve se hace adorar y bueno, termina en el templo, pero en la parte de la iglesia se va a ver solamente un aspecto muy pequeño. El misterio de la anomia. Esa apostasía también llamada en Tesalonicenses el misterio de la anomia. Lo primero que vamos a ver antes de que venga el arrebatamiento es el misterio de la anomia, y dijimos que anomia es ese. Era un misterio porque no entendían qué significaba el hecho de que se buscara a Dios, se acercaran a Dios siempre buscando sonsacarle algo. Bendiciones, promesas, sanidades, maravillas, prodigios, pero ya no es Él el centro, sino yo el centro, mis intereses son el centro. Y luego en la segunda etapa se va a manifestar el hombre de anomia. Lo llamaba el hombre de anomia. ¿Qué más dice entonces Pedro? Los falsos maestros. Muchos los seguirán. Él básicamente menciona 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Él no habla del hombre de anomia ni demás cosas. Dice, van a surgir dentro de la iglesia falsos maestros que introducirán encubiertamente tendencias que van a llevar a la perdición a todos los cristianos. Y lo más lamentable, muchos van a ir detrás de ellos. Y ya vimos todo lo que los caracteriza y sabemos que este es el tiempo. Los engañadores. Pablo dice, él los llama, son los engañadores, que son los primeros que surgen. Los engañables. Y esos muchos que los iban a seguir, los llamaríamos los engañables. ¿Qué características él da de estas cosas, de estos personajes? Amadores del dinero, amadores de los deleites, vienen con la cobertura, forma externa de piedad. Entonces, estos personajes vienen con toda la cobertura oficial de la iglesia y mantienen la forma externa de la piedad, de cumplir, de asistir, de participar, de pertenecer, que es lo que hacen todos los grandes pastores y ungidos. Pero en su corazón son amadores del dinero más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos más que de Dios. Y da otra lista de cosas, pero ya con eso los puede uno retratar y darse cuenta de quiénes está hablando, que son
tal cual los ungidos de hoy y los pastores de hoy. Andan detrás de sus deseos. Ya entonces Pedro dice que esos personajes andan detrás de sus deseos. La forma de evidenciar quiénes son es, ojo, cuál es su meta. Todo el tiempo es conseguir su propio deseo. Codicia, avaricia, Menciona la codicia, las ganas de lo que encuentran allá afuera, quieren tenerlo. Y avaricia significa lo contrario del contentamiento. Quieren más, quieren más, quieren más. lujos y placeres, Dice que viven en lujos y placeres, también decía Pedro. esclavos de lo corruptible, Que en vez de estar huyendo de este mundo, se vuelven esclavos de lo corruptible. Quieren es lo de aquí y lo de allá ya no les interesa. niegan al amo que los compró. La gente cree que eso significa es que niegan a Jesús, no. Niegan que Él es el dueño de sus vidas y Él nos compró y le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No, ellos en la práctica se sienten ellos los amos, los que declaran, decretan y ordenan, y Dios tiene que hacerles caso a lo que ellos dicen. Tienen en poco el señorío. Igualmente dice que no se quieren someter al señorío de Cristo. Anomia, Y dice que la anomia va a estar en el orden del día, igual que decía Pablo, también lo dice Pedro. También habla de los adesmos y los anomos, que son la misma cosa, son una palabra griega que son sinónimos, o sea que no se sujetan a la ley de Cristo, sino que quieren es las bendiciones de Cristo, las promesas de Él, pero los mandatos de Él no los quieren. Respecto a los engañables, ¿qué dice? ojos de mujer adúltera, Y decíamos que eso significaba que el hombre adúltero, sus ojos es a mirar mujeres. La mujer adúltera es a hacerse mirar. Y entonces estos engañadores, la forma de atraer a la multitud es haciéndose atraer. Sus iglesias, sus músicas, su forma que se presentan, su unción, que los miren a ellos, no que miren a Cristo. seducen con codicias, Y seducen, dice, a los que acaban de convertirse y también a los inconstantes, que no están metidos en la palabra permanentemente, los engañan ofreciéndole codicias. Venga, tengan, Dios les va a dar, Dios les va a bendecir, Dios les va a multiplicar, Dios les va a prosperar. prometen libertad, Libertad financiera, usted va a quedar ya libre de económicamente, no va a tener nada más, sino bendición en todo sentido económico. Pero dice que son esclavos de la corrupción, de la corrupción. escarnecedores, Fuera de eso son escarnecedores, o sea, no se dejan reprender, que es lo que significa ser un escarnecedor, que si alguien reprende, ese es el malo. Se voltean es contra él y dice que después ya no tiene cómo escaparse porque todos lo ven como el malo a él, porque esa es la doctrina que enseñan estos engañadores, para que los engañables le coman cuento y no los juzguen, no los critiquen, no los reprendan, no les miren los pecados, sino que no se puede reprender. Uy, no critique, no juzgue. tuercen las escrituras, Dice que ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. Y lo que enseñan son pedacitos sueltos, esa es la razón por la cual estos estudios que hemos presentado son ver la palabra completa, que quede uno realmente bien alimentado, que se paseó por toda la Biblia y sepa realmente lo que dice la palabra y no frasecitas de aquí y de allá sueltas para poder decir lo que a uno le conviene. introducen tendencias de perdición, Ya habíamos visto, entonces son las tendencias que llevan, que traen ellos, son para conducir a los creyentes a la perdición, porque se van detrás de lo de este mundo y detrás de los milagros y no detrás del Señor Jesús y del Evangelio verdadero. se los banquetean a ustedes, harán mercadería de ustedes, Que la traducción del se los banquetean a ustedes no se ve bien clara en el español, pero es eso. Ellos consiguen toda esa gente y lo que hacen es disfrutar y sacarles el jugo de plata, de gente, de todo lo que necesiten, porque ellos son su mercadero. Ustedes son la mercadería. Y hasta inclusive cuando ya se quieren meter en los votos, aprovechan en el poder político, que tienen toda esa influencia sobre sus iglesias grandes, esas mega iglesias, para que también voten en la dirección que ellos están queriendo. Y se meta uno en lo que no nos corresponde a los cristianos en la política.
inconstantes, Ya respecto de los engañables en sí, los anteriores era de cómo ellos se llevan a los engañables. Aquí son inconstantes, no están metidos en la palabra, no discípulos, que es lo que ya hemos aprendido con Jesús. No permanecen en la palabra, no están rendidos, no se niegan a sí mismos, entonces son fáciles de engañar. siempre aprendiendo pero no llegan a conocer la verdad. Sí, como tantos que les gusta leer y estudiar, escuchar predicaciones de un lado y del otro, escuchar internet, solamente están en eso, pero no van a la palabra. Y uno puede aprender de otros, pero después de ir a la palabra, porque así ya tengo discernimiento para saber si esa leche es consecuente con la Biblia y es una leche no adulterada. O si no, no vas a ver. Y uno le dice a los cristianos, dice, no, no, yo tengo discernimiento, yo sé que lo que es bueno y lo que no. Si uno los confronta en algún tema, no tienen ni la menor idea. Solamente lo que les enseñaron a repetir mecánicamente, porque para ellos la regla, para saber si algo es o no es lo que el pastor diga, no es lo que la Biblia diga. Entonces, como dice Jesús, el que permanece en la palabra conocerá la verdad, pero el que simplemente aprende y aprende de otros, nunca llega a conocer la verdad. Esa solamente se da en una relación personal con Dios en la palabra. Cargados de pecados, No han sabido cómo vencer sus pecados y viven cargados de pecados. Entonces, cuando llegan los engañadores es facilito que se los llevan. son arrastrados por codicias, Y con las codicias es que los arrastran y los cautivan aquellos engañadores a estos. Entonces dice, las iglesias van a ir corriendo mayoritariamente detrás de esos famosos por todo esto que les ofrecen de codicias y una palabra completamente torcida, porque ellos no están caminando, entonces es fácil de que se los lleve y los arrastre. los vencedores, Pero el apóstol Pablo dice que en su momento van a surgir estos que son capaces de vencer. No van a estar desde el comienzo porque como que se demoran en pellizcarse, en que espere un momentico, eso no es el evangelio, es otra cosa. Y empiezan metidos en las escrituras, a ir abriendo los ojos a la verdad, que es lo que necesitamos todos. ¿Qué dice de los vencedores? la palabra, equipados y preparados. Y decíamos que esos varones de Dios solamente estarán equipados debidamente y enteramente preparados para todo si están metidos en la palabra. No es la palabra más libros, cursos y cosas y enseñanzas de terceros, es meterse y meterse en la palabra. Eso es lo que los va a llevar a vencer. Son los poquitos que van a vencer, son los que tienen esa característica. Vivir piadosamente, Pablo también dice, es que el que vive piadosamente, o sea, vive con el corazón íntegro para Dios, que decíamos que significaba la piedad, ese también le va a pasar algo más. la cruz, padecerán persecución. Esas son las tres características que da Pablo de los vencedores. Metidos en la palabra, con un corazón íntegro y tienen que tomar la cruz. Van a padecer persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a empezar a sentir esa persecución, empezando por su propia casa, los suyos. Apenas medio usted camine como debe ser y ya va a sentir la oposición. Su ministerio, ¿Qué hacen los vencedores entonces como ministerio, según dice la Biblia, que tienen que hacer en estos tiempos? Y ya vemos que eso está cumpliéndose al pie de la letra, ¿no? Las primeras dos, esos son innegables, que ese es el retrato de hoy. Pero ya están apareciendo estos otros. ¿Y qué deben hacer? enseñar la justicia, instruir en justicia, instar en todo tiempo, Entonces, el papel de ellos es enseñar la justicia, instruir, o sea, la forma práctica y concreta de cómo hacerlo, que es la diferencia entre enseñar e instruir, instar a tiempo y fuera de tiempos, dele, chuse y chuse, aunque no les guste, pero hay que hacerlo porque es la única forma de salvar a unos cuantos de esos engañables, de rescatarlos para que logren salvarse. corregir, redarguir, exhortar, reprender. Y Pablo dice que eso es lo que tienen que hacer los varones de Dios de los tiempos finales. Corregir, redarguir, o sea, dejar en evidencia que están mal, que están equivocados, exhortar y reprender. ¿Qué sucede con ese ministerio? Arrepentimiento, Dice entonces que deben confesar y reconocer su pecado y arrepentirse. Los que se quieren rescatar de eso, al escuchar la verdadera enseñanza, arrepentirse de su error doctrinal
y de su búsqueda de Dios en anomia, creyendo que Dios es para que les dé y no ellos para rendirse por entero a Él como el Señor. Creciendo en gracia. Pedro dice que hay que tener el arrepentimiento y Pedro también dice que hay que crecer en gracia. Es muy hasta, ¿cómo se llamaría eso? Tragicómico. Que hay un grupo, yo no sé si todavía exista porque no lo he vuelto a escuchar, que se llamaba Creciendo en Gracia, usando esa misma frase del apóstol Pedro, pero para ellos Creciendo en Gracia era ser peor que Lutero y que los teólogos liberales que fueron desechando libros de la Biblia. Y entonces van desechando todo, no queda sino el bendito Pablo, que es que ya me salvé y que solo es gracia, y que hasta Jesús se equivocó dejándose matar, eso para qué morir, si es que Dios todo es gracia, todo es misericordia. Entonces ya terminan hasta se pudieron la marca del 666, como burlándose de que todos nos salvamos. Mira, aunque nos pongamos la marca, nos salvamos. Y no saben que, por supuesto, esa no es la verdadera marca, pero no saben en el camino que encuentran. Porque el verdadero crecer en gracia es crecer en el caminar con Dios. Piedad. Entonces dice que también tengamos una piedad santa, o sea, el corazón. Es la única forma de que si vemos que esto ya está a punto, que nos pongamos pilas en vivir en la vida de piedad. Santidad en la manera de vivir. Y que tengamos santidad en nuestra manera de vivir. Es con mayor razón en este tiempo que nunca antes. Irreprensibles y sin mancha. Para ser hallados en ese momento del día en que nos llame el Señor, irreprensibles y sin mancha. O si no, no van a salir adelante a la salvación. Eso es entonces lo que Pablo y Pedro están enseñando. Confrontación pública. Pero hay un evento más que no ha sucedido. El otro está sucediendo lentamente, la parte de los vencedores y la parte del ministerio que tienen que hacer, y de algunos que van arrepintiéndose y avanzando en los tiempos finales. Y Pablo dice que, o Hebreos dice que en los tiempos finales, entre más veamos que esté cerquita el tiempo, mucho más debemos buscar a Dios a solas y mucho más debe aumentar la exhortación y la reprensión y el hablar con fuerza, con toda la fuerza posible, que es lo que dice aquí entonces cuando habla del ministerio. Pero iba a llegar un día en que con esos falsos iba a haber una confrontación pública, no simplemente en privado, que ya ha existido, con muchos otros hemos tenido confrontaciones, sino en público, porque ellos creen que ellos tienen la razón porque tienen la mayoría y creen que eso garantiza que están con Dios. Como Janes y Jambres. Y decíamos que Janes y Jambres eran los magos que enfrentaron a Moisés con algunos señales y milagros similares hasta que se vieron superados, avasallados del respaldo de Dios con Moisés y no con estos. Y así van a tratar ellos entonces de darse las que son los ungidos, porque mire todo lo que tienen. Pero no hay fruto en la vida de ellos ni en la vida de su gente. Hay dones, pero frutos no. Resisten a la verdad. Y dice que van a resistir a la verdad. Su insensatez quedará manifiesta ante todos. Pero esa confrontación pública va a llegar al punto en que quede manifiesto delante de todos que son insensatos, que están equivocados, que eso no es, que no pueden ganar ni una, que pierdan. Eso es el evento que falta, porque ya lo demás uno ve que esa es la iglesia de hoy. El ministerio es de pronto lo que falta de desarrollarse un poco más. Dios está dando todavía un poquito más de paciencia y de misericordia con la iglesia antes de que la vomite, y va a llegar el día en que ellos en su jactancia van a permitir esas confrontaciones ante todos y van a terminar avergonzados de que están equivocados. ¿Qué va a pasar como consecuencia? El desenlace. Dice que después de la confrontación va a haber unas cosas que sucedan. Por un lado, Se apartan de la verdad. dice que la gente no va a creer la verdad, que le predique y ministre a tiempo, rápido, porque va a llegar el día en que no más. Vuelven a las fábulas. Decíamos que fábulas no son tanto cuentos mentirosos necesariamente, sino cuentos extraordinarios, relatos extraordinarios, que mire qué me pasó y que se cayeron, Fabulosos, y milagro y cosas de ese estilo. Eso es lo que significaba ese término en esa época. Y la iglesia va a preferir eso que estar metida en la palabra a la verdad. Prefieren esas historias, porque es rico escuchar una predicación donde hablan solo historias y anécdotas y milagros y cosas así, sucesos impresionantes. Eso atrae a todo el mundo.
Pero a los que sí caminan con el corazón, ¿qué es? Lo que más anhelan es la verdad, la palabra. Se manifiesta aquel anomo, gran poder, señales y prodigios. Entonces se va a manifestar en una primera etapa, con gran poder, señales y prodigios. Yo le llamo al anticristo el ungido de los ungidos. En ese momento todos los ungidos se van a ir detrás de él, porque él es el máximo de los ungidos. En ese momento ya tendrá él el permiso de manifestarse, el diablo de ponerlo allá, con más poder y señales y prodigios de los que han tenido estos tipos, estos grandes ungidos y estos pastores de hoy. Y se van a ir detrás de él. Irán de mal en peor. Dice que todos esos engañadores van a ir de mal en peor. Estaban engañando, ahora serán engañados. Antes engañaban a la gente con sus cuentos, ahora van a ser engañados ellos más todavía de lo que ya estaban. Van a ir detrás de lo que no es. Cuando ya Dios los vomite en su boca van a hacer todo esto. Creen la mentira. Dice que iban a terminar creyendo la mentira porque no habían querido amar la verdad. Entonces, en ese desenlace, eso va a pasar con la mayoría de la iglesia y con todos los ungidos que no se hayan arrepentido, porque les da la oportunidad de hacerlo. Y son confrontados, pierden el examen. Recuerdo una confrontación que me tocó con un pastor y que después de que me permitió hablar, yo les pude probar que la doctrina de prosperidad, carta por carta del Nuevo Testamento, una por una la fuimos mirando, nunca hay un solo pasaje que respalde esa doctrina. Y terminé, y el pastor se puso de pie con ese aire de saberlo todo, a decir, todo eso que usted dijo es el Dios del Nuevo Testamento. Dejó un ratico de silencio y dijo, pero yo creo en un Dios de prosperidad. Y empezó a profetizar uno por uno de las personas que estaban a la frente, que Dios los iba a bendecir, que les iba a dar negocios, que les iba a dar riquezas, que les iba a traer y dar y dar. O sea, y Dios me dijo, ¿usted por qué no se paró? Yo me quedé y me demoré. Me salí al final, dije, usted iba a pararse en ese momento y decir, perdóneme, a mí me han dicho que aquí es una reunión cristiana, pero veo que es una religión pagana, una reunión pagana, porque usted mismo acaba de reconocer que lo que yo prediqué aquí era el Dios del Nuevo Testamento, pero usted después dijo que usted creía en otro Dios distinto al del Nuevo Testamento, en un Dios de prosperidad. Y eso es lo que van a hacer ellos en su momento. Aunque sepan que eso ya no es, dice, pues si no es, de tomo yo creo así, y punto, no me importa, y así seguiré, porque así me funciona. También escuchaba a alguien, un pastor, que cuando se le mostró que el diezmo no era del Nuevo Testamento, decía, pero ya no más, ya no me diga más, ya cállese, porque no es que yo vivo de eso, yo ¿qué más hago? No sé, no tengo de qué más vivir sino del diezmo, yo tengo que seguir hablando del diezmo, así no sea bíblico, pero yo sigo, porque no es que me voy a quedar con hambre, no pueden confiar en que Dios puede cuidar de ellos. Entonces, ¿para qué enseñan a la gente que crean a Dios que le va a dar plata cuando ellos mismos están necesitando y dependiendo de otros y no de Dios para la plata? Miremos entonces qué es lo que enseña Santiago que iba a suceder. 1. Vamos ahora, ustedes los que dicen : hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero ustedes ni saben lo que será mañana, porque ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lamentablemente, en la partición que hace la Reina Valera, o las Biblias en general, ponen esto como parte del capítulo 4 y luego en el capítulo 5 ahí sí habla de los tiempos finales. Pero realmente comienza con ese vamos ahora a ustedes, a los cristianos que hacen cierta cosa. Y en el siguiente pasaje que a sigue diciendo vamos ahora a ustedes, los que se están enriqueciendo con el Evangelio. Entonces, y dice ya que estamos en el día final. Entonces uno ve que son varios temas que está describiendo Santiago. Yo lo llamo como las oleadas que iban a suceder sobre los tiempos finales, y que este pasaje, que aparentemente no dice nada de los tiempos finales, está conectado con el siguiente. Ese es el contexto, y por tanto él está diciendo que la primera oleada que vamos a ver después de la que Jesús dijo que iban a surgir
grandes ungidos haciendo grandes señales y milagros y prodigios, y muchos ungidos y muchos falsos profetas, entonces sucede esto que está aquí. ¿Y de qué está hablando aquí? De lo que llaman eso de que las palabras tienen poder. Eso, digamos, la parte de los milagros de unción empezó como a mitad del siglo XX, cuando surge el movimiento carismático, queriendo remediar ciertas cosas de lo pentecostal, pero mucho más moderado, más maduro, más consciente y arrastrando todas las demás iglesias detrás de eso y con más dones del Espíritu. Y ya no con una música un poco arrabalera, sino con una música toda sofisticada hoy por hoy. Y luego ya como en la década del 70, en el comienzo del 70, surge Kenneth Hagin con el cuento del ministerio Rema, que era la palabra tiene poder. Todo lo que usted diga es palabra creativa. Que diga, afirme, confiese, declare, decrete y eso funciona. Y aquí dice, ustedes los que dicen, vamos a ir hoy, mañana, vamos a negociar, vamos a ganar, porque lo dicen. Dice, ustedes ni siquiera tienen el control de su vida. Ustedes no saben lo que será mañana. Su vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aterricen a la realidad. Y la realidad es que es Dios el único soberano. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos. Y si el Señor quiere, haremos esto, o si el Señor quiere, haremos lo otro. Fíjese que lo que él está reprendiendo es lo que se dice. No tanto el que vaya yo a hacer un negocio o lo que sea, sino que yo diga, yo voy a hacer esto y voy a ganar porque lo digo. Más bien debería decir es si el Señor quiere. Pero yo he escuchado esos ungidos grandes de Estados Unidos que dicen es, si usted dice, yo voy a hacer esto y voy a conseguir esto y voy a lograr esto y yo declaro y confieso esto, eso se llama fe. Pero si usted dice, si el Señor quiere, ya, no tuvo fe. Porque no, es que si el Señor quiere, punto. Es que el Señor quiere darle a usted todo eso. Van haciendo afirmaciones que eso no está en la Biblia, de que el Señor quiere darnos plata, porque dice todo lo contrario en el Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen, decir si el Señor quiere es falta de fe. Pero la Biblia dice es que es lo contrario, que la fe correcta es saber que Él es el Señor y yo me someto al Señor, no que Él tiene que someterse a mí, sino que yo me someto a Él. Y que eso se llama soberbia y jactancia. Luego de que suceda esa ola, que ya sucedió desde la década del 70 para acá, de la confesión positiva y todo eso que llaman, surgió la 2. Vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Ustedes han acumulado tesoros en los días postreros. Lamentablemente dice en la Reina Valera para los días postreros, no es en los días postreros, allá. Está hablando del futuro, de lo que iba a pasar en la última iglesia, de esas personas que se están enriqueciendo con el Evangelio. Y eso me acuerda con eso de la doctrina de prosperidad, cuando un hermano que funcionaba como periodista fue y entrevistó a una serie de pastores seguidos, hartos pastores, y les preguntaba, bueno, ¿usted desde hace cuánto empezó a predicar la doctrina de prosperidad? Y él decía, no, hace tantos años, hace no sé tanto. Cada uno iba diciendo diferente. Y dice, bueno, y desde que usted lo predica, ¿cuántos de su iglesia se han enriquecido? Y solo uno dijo, ninguno, solo yo. Los demás decían, no, solo yo. Otros decían, ni siquiera yo. Pero no han visto que la iglesia le funcione. Pero están metidos en esa doctrina de la prosperidad. Y repiten y la gente con anhelo y con un deseo de que al fin le llegue la plata. Es que les falta esto, es que lo que falta es esta otra reglita, esta otra ley, este otro punto para que al fin llegue la plata que a ustedes no le llega. Pero le va a llegar y entonces les despiertan esa codicia, esa infelicidad porque no soportan aceptar con contentamiento su situación. Quieren más, quieren más, quieren más. Y dice que estos que sí lograron las riquezas, que son los ministros que se aprovechan de lo que la gente trae, porque si usted quiere plata, traiga el diezmo al pastor. Si usted lo trae, entonces, si usted compra la bendición de Dios, porque hay que comprarla, hay que pagar plata para que Dios bendiga, en este evangelio que predican, entonces usted se va a enriquecer. Y ellos traen y traen esperando que algún día se enriquezcan, y el único que se enriquece es el que la recibe. Y es lo que dice ahí, lloren y aúllen por lo que les viene. Las riquezas suyas están podridas, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata están enmohecidos. ¿Cuándo le sale moho a algo? Cuando no se usa. Y lo que quiere decir la Biblia es que cuando yo lo uso solo para mí y para los míos, y no para dar, que es para lo que está dada en la palabra de Dios la plata, y la para que se recoge en la iglesia, era para repartir. Como decía un profeta
de los poquitos que sí dicen lo que es, decía, en la iglesia primitiva nombraron diáconos para repartir las ofrendas entre los necesitados. Pero en la iglesia de hoy nombran ujieres para recoger ofrendas para el pastor y para la iglesia. Yo me acuerdo de una historia de un pastor, de un copastor, que empezó a leer la Biblia y él le decían, tómese el curso para que sea pastor, y yo le decía, no, se mete a la Biblia, solo a la Biblia. Y toda la gente, mire, yo le pago el curso, porque saben que el tipo era muy pobre. Le pago todo el curso para que así tenga ya su carnet oficial de pastor. Y yo le decía, no, usted sigue solamente en la palabra. Y él se dedicó solamente a la palabra y su vida empezó a crecer de una manera muy hermosa, mientras que el pastor principal era pues obviamente multimillonario y una iglesia gigante. Y en un momento dado el pastor no pudo estar en su culto. Dijo, entonces reempláceme usted hoy domingo porque tengo que viajar. Y él lo reemplazó. Y entonces comenzó a predicar lo que él había aprendido en la Biblia, del aprender a dar. Y dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a recoger ofrendas para repartir entre estos dos hermanos que quedaron sin trabajo, llevan unos meses que no consiguen empleo y su familia están aguantando muchas necesidades, mucha hambre. Entonces todos felices dieron una ofrenda y delante de todos miraron cuánto llegó, partieron en dos y se los entregaron a ellos para que pudieran tener con qué. Al otro día casi lo echa el pastor de la iglesia. Aquí el dinero que se recoge es para la iglesia. Aquí no se recoge dinero para los necesitados. Lo contrario de la Biblia, que nunca se ve que ellos pidan plata para ellos, para los apóstoles, ni Jesús. Siempre lo pidieron. Cuando pidieron, la poca vez que nombra ofrendas, es para los necesitados, para los hermanos necesitados de otros lados. Y bueno, al fin no lo echaron y pasó un tiempo, y después de un tiempo volvieron a dejarlo de reemplazo. Y entonces dijo, y tiene que predicar así, la ofrenda es para la iglesia. Entonces él, bueno, obedeció, y entonces predicó lo que tenía que predicar, y pidió la ofrenda, la recogieron, y cuando terminó la ofrenda dijo, bueno, yo les voy a pedir una segunda ofrenda. Yo estoy seguro que aquí hay algunos que no tienen para el almuerzo hoy, y podríamos recoger algo para darles para el almuerzo. ¿Quiénes de ustedes no tienen para el almuerzo? Y levantan la mano prácticamente todos los sugieres de esa super iglesia. Y la gente comenzó a preguntarse, ¿cómo así? Si luego las ofrendas no son también para darles a ellos. No, el pastor dice, ustedes sirven a ese Señor por causa del Señor, por causa del Evangelio, y nunca les da nada, toda la plata le queda para el pastor. Y la gente dijo, entonces, ¿cómo así? Y comenzaron a criticar eso, y luego dieron una ofrenda, la repartieron entre todos ellos. El otro que no tenía que comer para ese almuerzo era él y su familia. Sin embargo, no dijo nada, ni cogió nada de esa plata, la entregó y se fue. Y al ratico llegó una persona para despedirse. Le dijo, pastor, mire, que gracias por la predicación de hoy. Y pum, le metió en el bolsillo una platica que dio para el almuerzo. Al otro día también casi lo echan. Porque así no es la cosa, que nos hizo quedar en vergüenza, porque ahora la gente está cuestionando que cómo así, por qué la plata no se usa para los sugieres darles alguna cosa, porque están colaborando. Desde temprano llegan a barrer, a arreglar la iglesia, todo eso, y usted no les da nada. Entonces los pastores ofendidos porque los avergonzó. Y bueno, finalmente lo mandaron fue a un pueblito porque no podía con él. Él no aceptaba que las cosas eran conforme a la Biblia y no conforme a ellos. Eso es lo que está pasando en los tiempos finales. Están acumulando tesoros en los días postreros. Está brisando la Biblia. El Espíritu Santo diciendo, mire lo que va a pasar en el final. Ese moho que usted no usó la plata para dar, va a testificar contra ustedes. Toda la plata que usted usa para usted mismo, va a testificar contra ustedes y va a devorar del todo sus carnes como fuego. Lloren y aúllen por lo que les viene. Hoy la disfrutan, pero mañana ellas los van a destrozar. Y así decía el profeta Habacuc también, que esas piedras que ustedes colocaron, muros de piedra, cosas hermosas en sus casas, con dinero que no era, que era para dar y no para quedárselo, todo eso que ustedes hicieron para ustedes, dice, eso va a testificar delante de Dios contra ustedes. 3. He aquí clama el jornal de los obreros que han recolectado para sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bueno, entonces esos pastores tienen un poco de obreros que trabajan para ellos, recolectan gente o recolectan plata para ellos. Y recuerdo que
uno de los grandes ungidos, muy cercano a mi familia, le dijo a otro de la familia que empezó a ser pastor, dijo, mire, la clave es lo siguiente, coja a esa gente que tiene poquitos, y póngalos a predicar, a trabajar en las calles, en los semáforos, en toda parte, llévelos allá, y verá que la iglesia se le llena, ellos van a terminar agotados, cansados, se van a retirar, los que trabajaron para usted, pero la iglesia le entrega la iglesia llena, aprovechese y haga eso. Ese era el consejo que daba el superungido al otro. Que aproveche la gente, utilice la gente, abuse de la gente. Y la verdad, así fue también el ministerio con el que yo empecé. Me convertí. El que estaba arriba usaba a la gente, abusaba de la gente para su interés. Y que produzcan, produzcan, produzcan y en últimas, ya cuando al final él quería quedarse como el dueño de todo. Pero dice que esas personas que no les han pagado lo justo, que no les han contribuido con lo que es, esos clamores de ellos han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, ojo lo que viene, porque Dios le está teniendo en cuenta la manera como ustedes se aprovechan y abusan de los demás para que les traigan plata, para que les traigan gente, para que trabajen en la iglesia gratis. 4. Ustedes han vivido, Ustedes han llevado una vida de lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. La Reina Valera también dice es como en día de matanza, pero no es así. Ese cómo se lo inventaron. Y entonces les dice, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Con los ungidos de hoy en día ya no saben qué hacer con toda la plata. Y lo digo porque tengo cercanos de eso. Ellos ya, recuerdo que una vez un familiar fue a comprar un carro, fue a mirar unos carros y vieron el último carro que acababa de llegar, una camioneta BMW, creo que era, la última que acababan de llegar al país. Dice, uy, llegó la última. Dijo, sí. Y le contaron ahí, dice, y solo una persona ha comprado ese carro ya. Dijo, ¿quién? Un pastor. Y trajo la plata en efectivo, todo en pesos, en billetes de las ofrendas. Y el pastor tal, y ese era familiar. Y qué vergüenza, no quedó calladito, no dijo nada, porque qué vergüenza que anden en esos lujos. Y él no tiene solo, ya sus hijos han casado, se fueron. Y él no tiene solamente un carro, no, tiene como 4 o 5 carros, todos último modelo y los vive cambiando cada año, porque tiene que vivir en lujos. No sabe qué hacer cada semana, no, y vamos a pasear a Europa, vámonos digamos, porque él lo predica sino viernes y domingos y el resto a irse para un lado o para el otro, o si no, de pronto a veces va los lunes o martes a predicar en otro país porque allá le dan ofrendas gigantes. Pero viven en lujos sin no saber qué más hacer. Cada mes dicen, ¿sabe qué? Ya me aburrió esta cocina, mandémosla a remodelar y regala la cocina a cualquier persona, pero yo quiero una cocina nueva porque ya me cansé. Y así vive cambiando y cambiando todo porque ¿qué más hace? Satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Y dice que ellos han engordado sus corazones el día de la matanza. Ellos creen que están siendo bendecidos, pero la Biblia dice que están siendo cebados. Como en el cuento famoso del cerdo y la gallina, que el cerdo le dice a la gallina, a mí me quiere más mi dueño porque me está dando últimamente más comida que siempre. Y era porque estaba cerquita el día de la fiesta en el que iban a matar el cerdo para comérselo. Y él creía que era porque lo querían más. Aquí dice exactamente igual. Están cebando sus corazones en el día de la matanza. 5. Ustedes han condenado al justo. Le han colocado por debajo de la raya de la justicia. Y le han dado muerte y él no les hace resistencia. Los 4 primeros puntos ya se cumplieron. Ya estamos en los tiempos finales y indudablemente, pero este último ya no tanto, aunque también. Porque cuando dice condenar, más bien en el griego es como si hubiera una raya horizontal, que es la de la justicia. El que está por encima de esa raya está cumpliendo la justicia necesaria para salvarse. Pero el otro, el que esté por debajo, es el que está pifiado, está cogiendo el evangelio equivocado. Y hoy en día todos ellos se paran, cuidado con aquellos que predican el evangelio de la miseria y a predicar en contra, y los tienen como pues están por debajo. El que está predicando el contentamiento, el que está predicando el evangelio que ese es el que está mal. Ese es el que critica, el que juzga y lo tienen por debajo. Dice, sí, ustedes lo han hecho y después de eso le han dado muerte. De pronto esa muerte sea físicamente, como también puede ser espiritualmente, en el sentido de que lo odian, lo aborrecen, y que es lo que se llama matar también, ¿no? Pero dice, y él no les hace resistencia. Cuando le hacen cosas negativas, háganles. No hay problema
cuánta cosa nos hagan cuando pasa eso, ¿no? Y hasta en la familia he podido experimentar eso, con la familia de mi esposa, como me dijeron que yo era lo peor del mundo, hasta hijo del diablo, por haber hecho lo que tenía que hacer. Y de la rabia no se podían y querían matarme. Y el Señor me dice, calle la boca y deje, que sientan todo el odio, que experimenten todo ese odio, que eso es una evidencia de que están mal. Dios quiera que tenga misericordia y algún día se arrepientan. 6. Afirmen pues sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Miren cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces la última oleada es para los que sí caminan. Entonces afirmen sus corazones en lo que está en el Evangelio, porque eso de que surjan estos ministros ricos y con esas palabras de poder y aprovechándose de los demás y viviendo una vida de lujos y condenando a los que sí le dicen el Evangelio correcto, eso es una evidencia que la venida del Señor ya está a nada, a las puertas. Entonces no importa, espere un poquito, porque viene además de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Eso de lluvia temprana y lluvia tardía era un término que usan mucho desde el Antiguo Testamento, porque era la manera como los judíos usaban la agricultura. Había una lluvia temprana al principio del año, que era la que preparaba la tierra, ablandaba la tierra para poder sembrar. Porque el resto allá hace mucho, es una tierra con mucha sequedad. Y al final del semestre, cuando ya llegaba la hora de la cosecha, volvía y caía una lluvia, la lluvia tardía, que era la que hacía que el fruto que ya había salido llegara a la madurez, a su punto perfecto. Y entonces dice el Señor que esperemos esa lluvia tardía. La lluvia temprana para mí fue Pentecostés, donde surge la iglesia, una iglesia encaminando una vida santa, una vida de testimonio, pero la última iglesia es un remanente nomás, porque el resto de la otra iglesia va a ser vomitada de su boca. Pero ese remanente va a tener un avivamiento de lluvia tardía que va a producir una iglesia que no se había visto nunca. Porque el Señor no va a venir por una iglesia pecadora, solo dedicada para sus deseos y completamente metida en estas cosas de este mundo. Eso es una llena de corrupción, pues. Sino una iglesia santa, una iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia preparada. La otra, la que se vuelve la gran ramera, es destruida. Entonces, afirmemos el corazón en el Evangelio, que es que ya viene pronto, y sigamos caminando para que cuando llegue la lluvia tardía haya fruto que acabe de completarse, de abrirse plenamente y de madurar para ese día. Eso puede ser lo que Santiago nos dice, y completa con una exhortación más. Sí, tengan paciencia hasta la venida del Señor y tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces ya nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, y paciencia y es aguante, y el ejemplo de aflicción y de paciencia, eso es el ejemplo. Y enseguida dice, porque tenemos por bienaventurados a los que sufren, que esa frase no la puse aquí, pero ahí la dice. Entonces, eso es lo que nos va a pasar a los verdaderos. Va a haber aflicción, pero tendremos que soportar y aguantar y tener paciencia a largo plazo hasta que venga, y no se demora en venir. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Las profecías de los tiempos finales se están cumpliendo de una manera muy clara, quedan unas poquitas y se van a cumplir. Porque los juicios del Señor son justos y son verdaderos, se van a cumplir. Tomemos el diagrama que habíamos hablado hace un ratico y completémoslo con estas 6 cosas que nombra Santiago. Sí, habíamos hablado que el evento final es el arrebatamiento, pero que antes venía la apostasía, con esos engañadores, engañables, y él se dedica principalmente a apuntarle, Santiago, a los engañadores. Milagros, prodigios y señales. Eso es lo que Jesús dice, que iban a aparecer falsos ungidos y falsos profetas con grandes milagros, prodigios y señales. Eso es lo primero que iba a pasar, pero él dice después de eso empieza con sus 6 oleadas de esta manera. Doctrina de la superfe. Las palabras tienen poder. A eso lo llaman la superfe, porque dice que tenga fe, que hasta Dios tuvo fe, o sea, pone la fe por encima de Dios. Dios tuvo que tener fe para poder crear, y eso no es bíblico para nada. Y entonces es tan superior que si yo también cojo la fe, yo también puedo tener palabra creativa, también tengo poder, también puedo hacer milagros, también puedo hacer todas las cosas, porque yo cogí la fe. La fe es la máxima
No es Cristo el superior, sino es la fe. 1. Doctrina de la prosperidad. 2. La que ya vimos de los ricos se empiezan a enriquecer usando ese tema de la doctrina de la prosperidad. Finalmente la iglesia parece que va a lograr mucha riqueza, pero después de ser vomitada. La iglesia que ya no es considerada iglesia a los ojos de Dios, sino la gran ramera. Pero por este tiempo se enriquecen solo unos a costilla de los otros. Aprovecharse de los fieles. 3. Entonces la tercera ola, que fue aprovecharse de los demás, para que le den plata, para que trabajen para ellos, para que sirvan gratis. Si uno mira las iglesias grandes que tienen pastor y copastor, el copastor recibe una décima parte de lo que recibe el pastor, sí mucho, pero el pastor recibe la mayoría. Lujos y placeres. 4. Y luego dice que se dedican entonces a tener lujos y placeres. Uno se da cuenta que es la misma cosa que los demás apóstoles habían dicho, simplemente complementa, enriquece, le queda a uno más claro el retrato de los tiempos finales y qué es lo que estamos viendo y está viviendo la iglesia, lamentablemente, y ya Dios va a tener la última oportunidad y luego ya los echa para afuera. Condenar al justo. Dar muerte al justo. 5. Yo pienso que eso va más para este tiempo final. Cuando empiecen a hacer su ministerio, obviamente los de afuera dicen, no, eso está mal, ese evangelio no es, porque Dios quiere bendecirnos y darnos plata y estar con nosotros y solamente eso. Entonces condenan al justo y eso va a llevar a la confrontación pública finalmente, y va a terminar con esto de dar muerte al justo, ya que ya no aguanten que eso sea así. Que los dejen en vergüenza y que les muestren que están falsos. Lluvia tardía. 6. Entonces cuando llegue el desenlace, mientras que los demás de la iglesia que no quisieron, todos estos de los puntos anteriores, de los del 1 al 4, se van detrás del ungido del anticristo, en ese momento los del remanente, sobre ellos derramada la lluvia tardía para traer el último avivamiento antes del arrebatamiento, para predicarle al mundo entero, como veremos después en Apocalipsis. Todavía queda algo más por hacer. En este periodo de tiempo de apostasía, al que hay que predicarles a la iglesia. El evangelio es este, el evangelio es este, el evangelio es este. Reprenda, corrija, denuncie, redarguya, mostrando que eso es falso. Y con más fuerza, entre más tiempo sea, más duro hay que hablar. Como dice el apóstol Pablo, repréndanse y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, aumentar más ese concepto ahorita, porque es la última oportunidad para que la iglesia, alguno que otro, se logre arrepentir y cambiar su vida. Pero en el momento que ya los demás digan, no me importa, yo sigo así creyendo, Dios los vomita, se acaba el tiempo, que es lo poquito que falta por cumplirse, y mientras que unos son vomitados y se convierten en la gran ramera con poder político y milagros y plata y dañan al mundo entero, los otros van a tener su último avivamiento y van a poder llevar la palabra, ahora sí a predicarla al mundo, a los de afuera. Se va a cumplir la gran comisión otra vez, por completo, en este tiempo final, como veremos con Jesús y con el Apocalipsis.